Oremos. Dios Padre Todopoderoso, clamamos a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para suplicar que tú nos bendigas en este momento especial del culto que hacemos a ti. Que tu Santo Espíritu actúe en nuestro corazón y nos dé la actitud correcta ante tu palabra. Que estemos atentos. Y tal cosa solo podrá ser posible si tu Espíritu Santo abre nuestros oídos y nos das un corazón humilde y obediente. Tú conoces la situación y el estado de cada alma que está hoy aquí. Provee a cada uno según tu gran misericordia. Para algunos esto solamente es una reunión de rutina a la que se han acostumbrado y no pueden disfrutar tu santa presencia. Ten misericordia de esas almas y haz que todos juntos podamos escuchar tu voz y deleitarnos en tu presencia, y que esta preciosa palabra tuya transforme nuestras vidas. Para tu gloria lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Abrimos la Sagrada Escritura en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, leemos desde el 18 hasta el 23. Si usted no tiene Biblia, lea con el que está al lado, y que los niños también participen de la lectura de la palabra de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la lista que vamos viendo semana a semana de estas obras de la carne, vamos a tratar hoy las dos últimas, que son borracheras y orgías. Vamos a empezar a hablar sobre el pecado de la borrachera. Y comenzamos así, el pecado de la borrachera, porque hoy en día se le ha cambiado el nombre y se llama la enfermedad del alcoholismo. No es una enfermedad, es un pecado, como vamos a ver. Pero, preguntándole a una niña sobre este tema, yo quería saber qué tanto saben nuestros niños de esto, y gracias a Dios le doy que saben poco. Saben bastante poco de qué es eso. Nosotros tenemos niños aquí que han sido criados, sus padres creyentes, sus familias creyentes. Y por la gracia de Dios, debemos agradecerle a Dios, estos niños nunca han visto ni a su padre, ni a su madre ebrios, ni a su abuelo, ni a su abuela, ni a sus tíos, a nadie. Y no saben
Lo que saben de la embriaguez, de la borrachera, lo vieron en algún programa de televisión, en alguna caricatura de cómo es que se imita a alguien que está borracho y que se tambalea y que habla extraño. Eso es lo que ellos saben y no entienden. Gracias a Dios que no han tenido que aprender lo que es ese pecado porque lo hayan experimentado cerca en su familia. Pero no todos. Puede ser que aquí sí haya personas, y sé que muchos de nosotros desde pequeños supimos lo que era lidiar con personas o alrededor de nosotros que eran borrachos, que estaban ebrios con alguna frecuencia. Entonces voy a definirlo para que todos los niños y todos entendamos cuál es la definición de la embriaguez, que es lo mismo. El diccionario lo define: es una turbación pasajera de los sentidos. Sí, los sentidos son afectados. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el habla. Y bueno, las funciones motoras, que es los movimientos, todas se turban, se alteran por el exceso de alcohol ingerido. Y esto es algo también interesante. Para muchos de nuestros niñitos, alcohol es lo que se usa para curar una herida y desinfectarla. La intoxicación de la ebriedad es consecuencia de la entrada de alcohol en el torrente sanguíneo más rápidamente de lo que el hígado puede metabolizarlo. Y ese alcohol está contenido en las bebidas que llamamos alcohólicas, es decir, en los licores, por decirlo de otra manera. Los síntomas, es decir, cómo es que se muestra la embriaguez, es así. Los síntomas de esa intoxicación alcohólica incluyen euforia, es decir, una exaltación de las emociones, enrojecimiento de la piel, desinhibición social, y en dosis más altas, se dice, si se toma más, produce severos problemas en el equilibrio. Eso es cuando la persona se tambalea, ya no puede caminar. Disminución de la capacidad en toma de decisiones. Y eso lleva a comportamientos. Un comportamiento violento o irregular. Algo que la persona no hace con frecuencia, pero bajo los efectos del alcohol, de esa bebida, llega a tener. Y luego, náuseas, vómitos. ¿Por qué? Porque ha sido afectado su sistema digestivo. Y según dice aquí, los conductos del oído interno también son afectados por la irrigación química. Y bueno, el asunto es que es un estado alterado de la persona por haber ingerido bebidas que contienen alcohol. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en nuestro país, cerveza, ron, guaro, vino, cualquiera de esas bebidas. Quiero que pongan mucha atención, que por favor estén atentos, para que vean todo el hilo de lo que vamos a ir hablando. Porque si ustedes se distraen y solo oyen parte de lo que digo, pueden entender mal la exposición de esta mañana. Revisando literatura antigua, comprobé que el Manual de Iglesias Bautistas, un librito que así se llama, Manual para Iglesias Bautistas, editado en el año de 1853 por J. Newton Brown, que ese manual, por cierto, contenía la Confesión de Fe de New Hampshire, la Confesión de Fe que usaban en la Convención Bautista del Sur por muchísimo tiempo. El librito traía, además de la confesión de fe, que es donde dice qué es lo que nosotros creemos o qué es lo que creían estos hermanos, traía el pacto de la iglesia que debían usarse en las iglesias bautistas. Como nosotros que también tenemos un pacto que se asume cada vez que la persona va a ser recibida como miembro. Ese pacto se lee recordándole a todos los demás y a esa persona que hay un compromiso delante de Dios y con esta congregación de vivir de cierta manera
Y vean, una parte del pacto decía así: prometemos abstenernos de la utilización y venta de bebidas intoxicantes. La intoxicación se equipara a un tipo de envenenamiento del cuerpo que ocurre por haber ingerido cierto ingrediente, en este caso por una injerencia del alcohol. Solo dejo eso por ahí, después vamos a comentar al respecto. Que el pacto de la iglesia, de muchas iglesias bautistas, contenía tal frase. Y después veremos por qué y cuál es el ambiente. Entonces les voy a contar. Durante gran parte del siglo XIX, cuando hablamos siglo XIX, estamos hablando los 1800. A veces la gente se confunde con esto, ¿verdad? Siglo XIX no es 1900, sino 1800. Y durante los primeros años del siglo XX, que serían los años 1900 en adelante, hubo una gran inmigración a los Estados Unidos de personas de diversas partes. Y parece ser que con esa inmigración subió también muchísimo el índice o las estadísticas de la ebriedad, o sea, de las borracheras, y ligado a eso, de la violencia intrafamiliar, o sea, de la violencia que se da en los hogares. Y oigan esto, en el año de 1913, un inmigrante italiano en la ciudad de Chicago llegó a su casa en completo estado de ebriedad, como solía hacerlo él o muchos otros, y quiso estar con su esposa, que estaba embarazada. Quiso estar con ella de una manera íntima y ella lo rechazó. Y este hombre la golpeó tan brutalmente que el bebé nació con muchas malformaciones. Él nació con muchísimos problemas. Como resultado de ese niño nacido así, la benefactora Jane Austen recogió a este niño que había sido abandonado a su suerte y lo llevó a un lugar que se llama The Hull House, o sea, la casa Hull, por decir así, donde se recibía a niños abandonados. Muchas mujeres comenzaron a contarle a los demás, a la opinión pública, puedo decir, ¿verdad? A todos, el que podían, que sus maridos llegaban borrachos el fin de semana o simplemente gastaban todo su salario en comprar licor y que las dejaban en completo desamparo. Surgió de esta manera un movimiento que se llamó el movimiento de templanza o temperancia, podríamos llamarle. Y este movimiento se fue fortaleciendo tanto, obviamente con esas causas que estamos hablando, tanto que es notoria la actitud de una señora que se llamaba Carrie Nation, que dice que ella era capaz de irse con un hacha y si se metía a un bar quebraba todas las botellas que veía. Era así su celo contra los que vendían licor. Y varios predicadores vinculaban la venta y el consumo de alcohol a un clima general de decadencia y de otros muchos vicios morales como la prostitución. Se decía que el consumo de alcohol provocaba pobreza en las gentes, enfermedades varias, demencia y estimulaba la delincuencia. Entonces todo esto llevó a leyes de completa prohibición del alcohol en ciertos condados, en ciertos lugarcitos. Estoy contando todo esto para que veamos a qué llevó en los Estados Unidos, que es el caso que les quiero contar. Nosotros tenemos, si queremos, miles de casos que sabemos de los efectos de las borracheras en los hogares, pero les quiero contar por algo específico, por la manera en que en los Estados Unidos se intentó luchar contra los efectos de aquella situación tan terrible de los ebrios por toda parte. Entonces, la ley seca se llamó así en los Estados Unidos, duró 13 años, de 1920 a 1933, pero esto se venía gestionando, como les digo, desde el siglo XIX. Oigan esto,
En 1917 el Congreso aprobó una resolución a favor de una enmienda de la Constitución, que se llama la enmienda 18, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. En enero de 1919, la enmienda fue ratificada en 36 de los 48 estados y se hizo susceptible a que se pusiera como una ley federal. Esto es cuando aplica a todos los estados. En octubre del mismo año se aprobó finalmente la ley, se llamaba la ley Volstead, que completaba la prohibición dictaminada en esa enmienda 18. Y oigan lo que dijo alguien, el que se expresó, uno de los senadores, creo. Dice: esta noche, 1 minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. Dice ese hombre, se llamaba Andrew Volstead. Él era el impulsor de esta iniciativa, digamos, de la ley seca. Y él decía: el demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y en fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Esa era la opinión de ese hombre que impulsaba esa ley. Esa era, diría yo, la opinión optimista de aquel hombre. Lo que pasa es que una vez que se aplicó la ley llamada la ley seca, y que duró esos 13 años, un hombre que también había favorecido al inicio esa enmienda y esa ley, que era el señor John Rockefeller, y él lo había apoyado en 1919, llegó a comentar 13 años después: en general ha aumentado el consumo del alcohol, se han multiplicado los bares clandestinos y ha aparecido un ejército de criminales. Y él dijo entonces: he cambiado de opinión. Aumentó la violencia. Esa es la época que algunos suelen recordar como la época de los gángsters, de la mafia, etcétera. Todo provocado con esto. Y entonces decía, ya para el 1930, casi toda la población de los Estados Unidos estaba convencida de que era la ley seca la que había provocado más bien tanta violencia y criminalidad, y no el consumo del alcohol. Ahora sí, habiendo dicho esto, yo quiero presentarles a ustedes el pecado de la borrachera según la Biblia nos dice, y el consumo de bebidas alcohólicas según la Biblia nos dice. Porque yo creo que con las mejores intenciones, aquellos legisladores trataron con un problema, pero no de una manera bíblica. Y por eso tuvieron un resultado como el que tuvieron. Lo primero que tenemos que tener bien claro, porque por toda la Biblia es claro, es que la borrachera es un pecado. Y es un pecado que tiene consecuencias muy notorias en la salud del borracho, en la violencia que muchos de los que se emborrachan cometen en ese estado. Y solo pongamos un ejemplo en nuestro país. ¿Cuántos de los accidentes fatales de tránsito de los cuales podemos escuchar son causados porque los conductores iban en estado de ebriedad? Así que no es ningún secreto para ustedes que ese es un pecado que tiene horribles consecuencias para el que lo practica y para los que le rodean. Es un pecado porque hay pecados que afectan a la persona que lo comete y en alguna medida a otros, pero hay pecados que afectan gravemente a los que lo rodean, y la borrachera es uno de ellos. Entonces, para tener una posición clara con respecto a esto de las bebidas alcohólicas, vamos a ir a la Biblia primero para entender cómo se ve en la Biblia el vino y las bebidas alcohólicas. Para esto me he servido,
quiero comentarles de un hermano que se llama Greg L. Price del Presbiterio Reformado de Norteamérica, que él, yo no soy experto en hebreo, pero él sí lo es, hizo un muy buen estudio del cual nos podemos favorecer hoy nosotros. Oigan esto. El estudio es muy amplio, yo solo voy a hacer pocas referencias a ese estudio. Dice este estudioso que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se aparecen 8 palabras que se utilizan para describir las bebidas alcohólicas. Es decir, 8 diferentes palabras para las bebidas alcohólicas. Una de ellas es yayin, la que corresponde a vino. No tenemos que aprenderlas, nada más para que vean que estudiamos. La otra es la que se usa para vino nuevo, tirosh, dice él. Hay otra que se usa para vino dulce, asis. Hay otra que se usa para una bebida fuerte en general, shekar. Hay una que es vino, pero en idioma caldeo. ¿Por qué esto sucede? Porque ustedes saben que hay una parte en las escrituras que fue escrita en arameo. Entonces, ese en el arameo, amer. Hay otra, sobe, que significa simplemente licor. Hay otra que significa un vino mezclado con especias, y a ese se le decía mesec. Y hay una que solo significa jugo de uvas, misra, y solamente se usa una sola vez en todo el Antiguo Testamento, y está en Números 6:3. Es una, no deben buscarlo, pero es una regulación especial para el nazareo, que no podía tomar nada que proceda de la uva, y eso era nada más jugo de uva. Ok, ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto de tantas palabras hebreas que significan vino. Porque hay unos hermanos que dicen que muchas de las referencias a vino en la Biblia no es vino, sino jugo de uvas. Pero había una palabra específica que significaba jugo de uvas, y solo se usó esa vez en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que ser honestos al estudiar el tema. Y si no, es que había muchas, y todas esas de las que hablamos era un vino o una bebida que sí, si usted abusaba de ella y tomaba más de la cuenta, llegaba al estado de ebriedad. Luego, los hebreos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y eso nos va a ayudar a entender cuál era su entendimiento de todas esas palabras, porque en todas las ocasiones la asociaron a una palabra griega que se llama oinos, y es vino, el vino. Entonces, pero primero entonces veamos, ya sabiendo esto, vamos a ver qué dice la Biblia, la Sagrada Escritura, con respecto a prohibiciones de uso de bebidas alcohólicas. Leamos por favor Levítico 19. Levítico 19. Está hablando Dios regulaciones para los sacerdotes, aquellos que ministraban en el tabernáculo o en el templo, y dice así: tú y tus hijos contigo, le está diciendo a Aarón, el sumo sacerdote, no beberéis vino ni sidra. Y les dice ¿cuándo? Cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué prohíbe esto? Acercarse al santuario de Dios, al tabernáculo de Dios, al templo de Dios en estado de ebriedad. A los que ministran, ellos tenían que hacer una tarea en la cual debían poner todo su empeño y hacerlo meticulosamente como les fue dicho. Y obviamente haber ingerido alguna bebida alcohólica les iba a entorpecer, no iban a poder hacer perfectamente lo que se requería de ellos. Proverbios 31, 4 y 5.
Estos son exhortaciones a un rey. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Estamos hablando de dos personas específicamente que tienen algo que hacer y que si han ingerido una bebida alcohólica no la van a poder hacer bien. Ahora, yo pregunto, ¿da esto algún permiso que si entonces yo no soy un servidor del templo, yo sí pueda tomar esas bebidas a llegar a la embriaguez? O como yo no soy rey o juez, ¿no importaría? Creo que nosotros podemos inferir que ellos en especial, por su cargo y por la gran responsabilidad que tenían, no podían hacerlo en ese momento tan importante en que están realizando sus labores. ¿Tendría yo que justificar a alguien y explicarle por qué no se puede tomar antes de ir a trabajar, beber licor, o llegar al trabajo habiendo tomado? ¿O tendría yo que explicar que es inapropiado presentarse al santuario de Dios, al culto de Dios en ese estado? Creo que todos entendemos que esto tiene una aplicación a nosotros. La cita que les había dicho de Números 6, 2 al 6, la voy a leer para ustedes. Números 6 del 2 al 6. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Bueno, estas son las regulaciones para un nazareo. Y como les decía, ahí se le dice a él, no solo de bebidas alcohólicas, sino de todo lo que provenga de la vid. Ahora, hay un caso interesante que se describe en Jeremías 35. Vamos ahí, por favor. Jeremías capítulo 35. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Por favor, imaginemos la escena. Está el profeta de Dios llamando a esta familia que se llama los de los recabitas, hijos de Recab, es decir, dice: tráigalos a la casa de Jehová, a los aposentos, y déles a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, etcétera. Ahí vamos podemos pasar hasta, vamos a ver. Lo que quiero ilustrar aquí es una familia en especial que era
los recabitas, y que por honor a su ancestro que dijo, ni usted ni ninguno de mis descendientes jamás tomará vino. Y ellos atendieron. Y Dios está poniendo como ejemplo a esos recabitas que obedecieron a su padre y confrontándolos y con el pueblo que desobedece a Dios. Dice, ¿cómo estos, por honrar a su padre, se abstienen de algo que realmente es lícito? Ellos podrían tomar vino, pero por aquel respeto de un juramento que hizo su abuelo o así, están absteniéndose. Vean la gran diferencia entre ellos que obedecen a su ancestro y ustedes que no obedecen a mi palabra. Eso es lo que quiere decir ahí. Porque tenemos que hacer referencia a esto, porque alguien podría decir que como los hijos de los recabitas prometieron que nunca iban a tomar vino, entonces nosotros los creyentes también tenemos que prometer lo mismo, pero no sería una interpretación correcta. Aquí hay una profecía y un sentido de aplicación diferente a nosotros confrontados con la desobediencia. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra griega usada es oinos. Y como les decía, cuando tradujeron estos intérpretes o los que les tradujeron la Biblia del hebreo al griego, esa fue la palabra que usaron. Oinos para 6 de aquellas 8 palabras que yo les di. ¿Recuerdan? Hablamos de 8 palabras en hebreo. 6 de esas están traducidas como una sola palabra que significa vino. Pero hay otras más que se mencionan en griego. Por ejemplo, a Juan el Bautista se le prohíbe específicamente cualquier bebida fuerte, y ese es en griego otra palabra, siquera. Hay otra palabra griega que se llama gleukos, hay otra palabra griega que es esta, trux, y esa sí significa jugo de uvas. Pero oigan, esa palabra griega, trux, que solo es jugo de uvas, no aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, lo que quisiera es que partamos de un entendimiento. El vino, la referencia al vino en la Biblia es jugo de uvas fermentado. Jugo de uvas que por ser fermentado puede embriagar. Debemos ser, esta es nuestra comprensión de las cosas. Yo sé que muchos hasta con buenas intenciones, y precisamente por eso es que les hablé de todo eso que pasó antes de la prohibición, porque nosotros podemos, en el afán de evitar esas terribles consecuencias que las borracheras causan, usar mal la palabra de Dios y decir que la Biblia prohíbe toda injerencia de bebidas que tengan algo de licor. Pero el estudio de la palabra nos muestra que no es así. Sin embargo, ahora sí vamos a todas las advertencias que hay en la Biblia y las vamos a leer. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Saben qué es la palabra escarnecedor, burlador? ¿Cuántos hay que piensan que pueden controlar el asunto? Yo sé hasta cuánto bebo, dicen. Pero es el vino, la injerencia del vino es burladora. Te va a burlar. Dijiste que sabías cuándo parar y no pudiste parar. Y esto es algo para tomarlo en cuenta, porque es la palabra de Dios la que me está diciendo cómo es que los hombres son. Se dejan burlar del vino. Y la sidra, dice, es alborotadora. Nos está hablando de los efectos de esas bebidas. Ahora dice, cualquiera que por ellos yerra. Cualquiera que hace un uso indebido de ellos no es sabio. Yo quisiera cambiar esa frase
no es sabio, por lo que significa realmente no ser sabio. Porque ¿qué nos dice la Biblia a nosotros que es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Entonces yo podría decir algo como esto: cualquiera que hace ese uso inadecuado del vino y de la sidra no teme al Señor. Está perdiendo el temor al Señor al hacer ese uso inadecuado del vino, de la sidra. Leamos Proverbios 23, del 29 al 35. Oigan qué descripción. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Rencillas son peleas. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o sea, va ahí en un barco, y como el que está en la punta de un mastelero. Y oigan este versículo, por favor. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esta es la triste descripción del que está dominado por la bebida. Las rencillas, las peleas asociadas a esa exaltación del ánimo del que se embriaga. Tus ojos mirarán cosas extrañas. No sé si hay aquí, pero yo tengo tristes experiencias del pasado. Bueno, sí sé que hay aquí, ya me acordé de testimonios de personas que estuvieron atrapados por la bebida y no podían creer el día siguiente lo que habían hecho el día anterior. Se los tenían que contar: hiciste esto y aquello. ¿Cómo puede ser? Tu corazón hablará perversidades. Y eso de estar como en el mástil, ese es el mareo, está describiendo ahí. Ojalá quiera el Señor que nuestros niños jamás. Yo sé que aquí hay también creyentes que conocieron a Cristo de jovencitos y en su misericordia Dios no permitió que ellos nunca conocieran estos estados de ebriedad. Tienen que alabar al Señor a viva voz, porque no conocieron esos espantosos efectos de la intoxicación del alcohol. Pero tenemos que hablar de ellos seriamente y hablar de lo espantoso, de las consecuencias de los que sí se embriagan, como les decía, para ellos y para los que les rodean. Esos casos horribles de violencia como el que yo les leí, eso no sucedió allá, eso pasa en nuestro país todas las semanas del año. Isaías 5:22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. El ay que se expresa aquí es una maldición. Cuando la Biblia dice ay de ti, bueno, pongamos atención a semejante advertencia. Vamos a tener que avanzar un poquito porque el tema es bastante amplio, pero la borrachera es, según la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 5:11, una causa de excomunión. Os he escrito que no os juntéis
con alguno que llamándose hermano, y ahí lo describe, sea fornicario, o adúltero, o borracho, o ladrón. Si hay alguien que es dominado por este vicio y se descubre en la congregación tal cosa, eso es causa de excomunión. Es un escándalo para la iglesia de Dios. Es una vergüenza para el Evangelio y para Cristo que alguien que dice ser cristiano practique semejante pecado. La Biblia lo dice claramente: no os engañéis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Está en la lista de 1 Corintios 6:10, no entrará. Ahora, aquí hay algo que después vamos a tener que tocar cuando veamos en los frutos del Espíritu Santo el dominio propio. Porque el asunto aquí es con cuánto ya es borrachera. ¿Cuánto es lo que sí se puede tomar? ¿Media copa o una o dos? Y esto no es algo de fácil resolución, por eso le digo, vamos a volver al tema. Pero el asunto es, por el día de hoy necesitamos hacernos esta pregunta: ¿usted se arriesga a andar por los límites de lo que es pecado? No nos arriesguemos a andar por los límites de aquello que sea pecado. En Romanos 14 hay toda una discusión sobre el tema del amor en cuanto a lo que yo puedo hacer en mi libertad cristiana. Como les dije, yo me sostengo en lo que veo en la palabra del Señor, que el uso del vino en sí mismo no es pecado, pero que el uso de él de una forma inmoderada es pecado. Sin embargo, el argumento de Pablo en Romanos 14 es más bien con respecto a los que se dan cuenta que usted toma una copa de vino o que usted ingirió una cerveza. El asunto es un asunto de ver cómo afecta a los demás lo que yo hago. Lamentablemente, hoy en día la gente en su libertad cristiana quiere poner hasta en Facebook todo lo que hace. Y aunque no sea pecado en sí mismo tomarse la bebida, ¿por qué tengo yo que tomarme la foto como haciendo alarde de que yo tengo la libertad cristiana de tomarme aquella bebida alcohólica? Yo digo, eso es falta de amor, porque de entre todos los que le vean, alguien va a tropezar. No es necesario. Ahora, tampoco estamos diciendo que el que es débil, que el que tropieza en eso tiene que quedarse débil toda la vida. Debe animarse a no estar tropezando por lo que hacen los demás. Eso también sería otro tema del cual no voy a hablar hoy. Entonces, en cuanto a la bebida, algo tenemos claro: los borrachos no heredarán el reino de Dios. El que es dominado por ningún vicio entrará en el reino de Dios. La otra palabra, me queda muy poquito tiempo, pero vamos a exponerlo, porque con esto terminamos la serie en cuanto a las obras de la carne. Y la otra palabra que aparece ahí es orgías. Lo que pasa es que la palabra griega ahí utilizada no tiene el mismo significado que lo que para nosotros hoy es orgías, que son desenfrenos sexuales de grupos, etc. No es a eso a lo que se refiere. Y vamos al original. La palabra que está ahí usada significa esto. Pongan atención, por favor. Procesión nocturna ritual de hombres medio borrachos que después de cenar desfilaban por las calles con antorchas y música en honor de Baco, un dios pagano. Precisamente un dios de este tipo de placeres. Dice, o alguna otra deidad. Dice, para cantar y jugar enfrente de las casas de los amigos. Y entonces esa palabra orgía era usada para referirse a fiestas donde hay bebidas alcohólicas y que se prolongan hasta tarde en la noche. Y yo les voy a decir a lo que yo pienso que esto es equivalente al carnaval y a la glotonería. Las fiestas que se extienden hasta altas horas de la noche
y donde hay exceso de comida. Eso es una orgía en el sentido en que está aquí. Romanos 13:13 incluye la glotonería dentro de los pecados de los cuales nosotros tenemos que huir y que Dios condenará a los que vivan en esos pecados. Lo que pasa es que no se habla de tales cosas. Lamentablemente hay cierta cultura evangélica que le hace pensar al creyente que él no se puede emborrachar, pero que sí puede abusar de la comida y quedar así hasta reventar. Tal cosa, según la Biblia, es pecado. La Biblia dice así, Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. ¿Ven cómo está tan cerca? Es un abuso de algo que es lícito. Comer es lícito y usted puede disfrutarlo, y usted puede tener sus platillos favoritos y disfrutarlos. Y sin embargo, usted puede llegar a pecar comiendo de más. Es exactamente el mismo principio con respecto a la copa de vino. La persona puede disfrutarla y no ser pecado, y puede dar el siguiente paso y pecar, emborrachándose. En Deuteronomio 21:20 se nos cuenta de que un joven que fuera desobediente a sus padres recibiría cierto castigo. Y vean la descripción en Deuteronomio 21:20, para que la descripción de ese joven que tenía que ser muerto. Oigan, lo traen los padres a los jueces y les dicen, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Es qué? Glotón. Tiene el pecado de la glotonería, tiene el pecado de la borrachera, también tiene el pecado de la desobediencia a sus padres, y por eso debía morir. Proverbios 28:7, leo para ustedes rápidamente. El que guarda la ley es prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Es decir, aquí hay una contraposición de dos cosas. Una es buena y otra es mala. Aquel que es compañero de glotones, y por lo tanto glotón también, no es alguien que está guardando la ley de Dios. La ley de Dios no da cabida para la glotonería. Lucas 21:34. El Señor Jesucristo en una parábola dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesucristo está diciendo que una de las cosas que hará que alguien no sea considerado dentro de los que Él levantará para estar consigo es que era un glotón, o es que era un borracho, o es que estaba afanado por las cosas de esta vida. Hermanos, dejemos esa mentalidad de que lo único que es pecado es ir a fiestas exageradas o emborracharse. Aquí nos está hablando claramente. No hay permiso, hermanos, de abusar del alimento. Esas cosas terribles que se ven de los casos de obesidad, hasta donde yo sé, la gran mayoría no es una enfermedad, es un pecado de glotonería. Ahora, hay algo interesante con respecto a esto. Por eso les dije, eventualmente vamos a tratarlo de la temperancia, porque esta es la realidad en la Biblia. Hay cosas que son lícitas, pero ya en cierta medida no son recomendables. Cuando nosotros leemos en Proverbios 24:13, vean qué interesante esto. Proverbios 24:13. Dice así: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Vean que hay más bien diciendo, disfrute, Dios hizo la miel es buena, coma. Y sin embargo, en el
capítulo 25, versículo 27, dice, comer mucha miel no es bueno. Entonces, nosotros tenemos que entender el mensaje. Tenemos que entender el mensaje. No se trata de desechar por completo aquello, porque el argumento sería tan malo como que yo tengo un arma y el arma sirve para matar, entonces es pecado tener el arma. Ese no es el razonamiento correcto. Piensa en cualquier cosa, un cuchillo. El cuchillo puede servir para matar, ¿no es cierto? Y hacer algo dañino, si usted lo usa mal. Pero si usted lo usa para pelar las papas, no. Entonces, ese es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta. La miel es buena, disfrútela, Dios la hizo. Y pienso que se puede decir de esto de cualquier cosa que Dios creó para nuestro bien. Disfrute de ello, Dios lo hizo, y sin embargo dice, mucho no. Y vamos a ver por qué. El problema está, y eso es lo que le decía, de que las leyes de este mundo y los que tratan de arreglar las cosas al método del mundo no pueden. El problema está aquí. El problema está en el corazón. ¿Por qué es que la gente se emborracha y cae en glotonería? Yo pregunto. ¿Por qué? ¿Pero por qué hacen eso? En Romanos 1 se nos describe una conducta. Voy a leer rapidísimo para ustedes. Romanos 1 dice así, en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Oigan, honraron a la criatura antes que al Creador. Esto es algo similar. Se vuelve pecado cuando usted aprecia más aquello que Dios hizo, aquello que usted está disfrutando de algo que Dios hizo, pero lo aprecia más que a Dios mismo, y por eso no le importa abusar de ello. Quiero dar un ejemplo en cuanto a este pecado. Un ejemplo, por ejemplo, la esposa. Esposa, usted que hace cena o almuerzo para su esposo, para sus hijos. Piense, ¿cómo se sentiría si su esposo o sus hijos dicen, porque usted tuvo que salir, no está, o lo que sea, o está saliendo a la hora del almuerzo o de la cena por algo, y que ellos se expresen diciendo, o que ellos sientan, bueno, no está mamá, pero dejó comida, eso es lo importante. ¿Está usted poniendo la comida por su... O sea, me estoy refiriendo no a un caso aislado, estoy refiriendo al sentimiento del corazón de aquel hombre que dice, ¿qué importa que no esté? Dejó comida. O sea, ella no me importa. Debería importarle. Porque el almuerzo y la cena no es nada más satisfacer, es que es un rato juntos. Y al comportarme de esa manera, lo que me gusta es la cena, ella sí quiere que se vaya, que nunca esté. Ahí hay un gran pecado, y eso es algo parecido de lo que se hace con este abuso de la comida y la bebida. Pongo otro con los padres ahora. Usted y sus hijos. Y usted no puede estar, sea la razón que sea, pero usted dejó el dinero que necesitaba su hijo. Y si su hijo siente eso y dice, ¿qué importa? Papá no está, pero dejó la plata que necesito. Hermanos, eso es algo muy feo, eso es algo malo, eso muestra una falta de amor, y ese es el pecado detrás de todos estos abusos, porque las personas están disfrutando de aquello que Dios hizo y les dio, pero no de Dios, no les importa Dios. Dios dice que es pecado la borrachera, a mí no me interesa lo que diga Dios, yo lo que ocupo es la bebida. Dios dice que es pecado comer demasiado. No me interesa lo que Dios piense. A mí esto me encanta, y si me voy a comer los platillos que me quepan en el estómago, eso es pecado. Ahora, es pecado incluido dentro de los que dicen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sean pacientes conmigo unos minutos y concluimos con esto. Un día, los discípulos habían dejado a Cristo en camino a Samaria,
y él tuvo un encuentro que se describe en Juan 4 con una mujer, y ellos andaban buscando qué comer. Y cuando ellos regresan, él no comía, y ellos le decían: Maestro, come. Y Jesús les dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y eso es algo que el que no es convertido no lo puede entender. ¿Cómo va a despreciar la comida? ¿Estaba diciendo Cristo que la comida era mala? No, Cristo muchas veces comió. Pero al comparar aquello con la obra que Dios le da para hacer, no importa, yo me puedo quedar sin comer. Y ahí es donde se ve si hay pecado en nuestro corazón. Si usted es incapaz de privarse de una comida por Cristo o por darle a alguien algo, ¿se puede usted privar? Y con respecto a la bebida, dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que hay una bebida que da una satisfacción infinitamente mejor que la que puede dar el vino, la bebida de cualquiera que sea? Y este es el asunto. Aquellos que no han comido del pan del cielo, para ellos todo este asunto de la glotonería no entienden por qué hablan de eso, tan rico que es comer. Estamos hablando usted cómo percibe las cosas, el alimento espiritual que es para usted comparado con el alimento físico. Porque cuán delicioso puede ser el alimento físico, ese entra en su cuerpo y después se deshace, se perece. Lo otro es espiritual y es eterno. Lo mismo es con esto. El vino llega, como dijimos, cualquier bebida alcohólica, a hacer que esa persona pierda el control. Y por eso se dice la frase: está dominado por el vino, está dominado por el licor. Esa frase es muy correcta. ¿Y qué es lo contrario? Estar dominado por el Espíritu Santo. Llenado del Espíritu Santo, he bebido de Jesucristo, he ido a la fuente de vida y ahora Él me controla a mí. El cristiano, por lo tanto, no cae y tiene las armas para no caer en los pecados, ni de glotonería, ni de borracheras. Piénselo. Si de verdad usted conoce a Cristo, y entre más le conozca, usted no deseará ningún exceso de nada. Porque ningún placer en esta vida vale la pena para perder la dulce comunión con Cristo. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Haznos comprender dónde está el problema de estos pecados y dónde nacen en nuestro corazón que no está satisfecho en ti. Perdona a tu pueblo que muchas veces se deleita en otras cosas que no eres tú. Y enséñanos a disfrutar de todo lo que tú hiciste con la moderación apropiada. Que pueda el mundo ver que nosotros no nos dejamos dominar de nada, porque tenemos quien domina en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo. Ten misericordia de los que estén aquí, que aún son esclavos de vicios, cualesquiera que sea, y que aún sean esclavos de sus propios vientres, cayendo en glotonerías. Haz de nosotros un pueblo santo y que seamos capaces de privarnos de cualquier cosa por el amor a Cristo y por el amor a las almas. Oh Señor, libra a nuestros niños, libra a nuestros jóvenes. No los dejes desviarse por ese camino de perdición de los vicios, y haz que ellos puedan ver en Jesús el Salvador,
toda la fuente de su gozo. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.